Y saludo a todos, allí algunos hermanos puedo recordarlos, caras nuevas, no sé si es el mismo grupo, pero todo es parte del crecimiento. Hoy vamos a estudiar un tema precisamente sobre eso, sobre el crecimiento en cuatro aspectos de nuestra vida. Y el tema va a ser corto. He decidido que cada vez que predique en la iglesia o virtual, tratar de que los temas sean lo más breves posible y lo más al punto. Y porque antes solía predicar por horas y se hacía rápido la hora de almuerzo. Pero esperamos que lo poco que se diga pueda ser de gran bendición espiritual para cada uno de nosotros. Tengo 4 versículos, me gustaría que ustedes puedan acompañarme, que lo podamos leer juntos para que pueda ser participativo. El hermano Roberto puede leer Lucas 2:40, la hermana Elda, está aquí, Elda Rivas, si me está escuchando, puede leer Juan 14:15. La hermana no sé si me escuchó, creo que sí. ¿Ok? Yo les voy a ir diciendo el momento cuando lo pueden leer. La hermana Denise, Hechos 10:38. Y aquí veo a Emanuel. No sé, Emanuel no lo puedo ver allí conectado en la cámara, pero si tienes una Biblia cerca por allí, 1 Corintios 3:16 y 17. Esos son 4 versículos que vamos a estar leyendo esta mañana para desarrollar el tema. Como le dije, tiene que ver con el crecimiento. Y el primer aspecto es la sabiduría. Okay, vamos a leer entonces el primer versículo. De todos modos, este versículo es la base para todo, para que podamos ver estos 4 aspectos del crecimiento integral de la persona, ¿no? Un crecimiento cristiano. Así que vamos a leer el primer versículo del hermano Roberto, que es Lucas 2:40. Ya, leo el texto en Lucas 2:40. Dice lo siguiente: Correcto, sí. y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ok. Quiero decirles que Lucas es uno de los autores del Nuevo Testamento que habla sobre la niñez de Jesús. Y tomo la vida de Jesús como referencia para el crecimiento porque nosotros somos cristianos. La palabra cristiano viene de Cristos, ¿verdad? Que es Cristo, el Salvador, el Mesías. Necesitamos un Salvador precisamente porque estamos en una situación difícil. La situación tiene que ver con el pecado y eso tiene que ver con todo lo malo que se vive. El pecado es la raíz de los grandes temores que todos nosotros tenemos. Pero Jesús es el modelo porque Él estuvo en esta tierra como humano y tuvo un crecimiento parecido al de cada uno de nosotros. Jesús también fue un niño, desarrolló su inteligencia y tuvo un crecimiento también espiritual con el Padre, con los hombres, un crecimiento que también se debería reflejar en cada uno de nosotros. Entonces, Lucas refleja la niñez de Cristo en este desarrollo y cómo nosotros podemos tomar a Jesús como referencia para que podamos crecer en estos aspectos. La primera palabra que se menciona allí es la sabiduría.
y alguien dijo una vez que la sabiduría es usar correctamente el conocimiento que tenemos. Así que podríamos saber muchas cosas, podríamos tener conocimiento, pero si ese conocimiento no lo sabemos utilizar, entonces no tenemos sabiduría. La sabiduría es tomar decisiones correctas, basado en el conocimiento que tenemos. Y por supuesto tiene que estar la intervención divina, ¿no?, en toda decisión. Realmente recuerdo una entrevista política que le hacían al presidente Mujica, expresidente Mujica, y él dijo unas palabras que me llamaron la atención. Decía, no existe independencia absoluta. No existe una independencia absoluta. Siempre alguien depende de nosotros y también nosotros dependemos de los demás. Así que no hay una dependencia total y absoluta, y menos cuando se trata de las cosas espirituales de Dios. Siempre vamos a depender de Él para nuestro crecimiento. Así que, ¿cuál es la información que nosotros tenemos y de qué manera nosotros podemos utilizarla correctamente de manera que pueda ser sabia, decisiones sabias? Los libros que hablan sobre la sabiduría, por ejemplo, Proverbios y Eclesiastés, tienen un cambio drástico. De hecho, estos son libros que me gustan mucho, a veces los leo. Cuando se habla de Proverbios, vemos que aparentemente hay como un karma. Yo sé que el karma tal vez no está relacionado con el cristianismo, pero da una idea de que si hago lo malo, entonces me va a venir lo malo. Y si hago lo bueno, me va a venir lo bueno. Esa es prácticamente en línea general la idea general del libro El sermón, mi de amor. Bueno, lo Proverbios. oyes después, mi Pero vida. cuando Estamos llegamos al libro de Eclesiastés, hay un cambio. Y estos libros que hablan sobre la sabiduría muestran varios aspectos de la vida. Porque efectivamente, si yo hago lo bueno, generalmente me va a ir bien. Si hago lo malo, generalmente también me va a ir mal. Pero el libro de Eclesiastés nos muestra otra perspectiva de la vida que también sucede. Por eso el, el, el rey dice que todo es vanidad, porque no es de los sabios, dice, no es de los sabios el pan, y no es de los ligeros la carrera, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es como una red. Las personas no saben y de repente los alcanza. Así que la vida es impredecible. Finalmente la conclusión del libro de Eclesiastés es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Básicamente dando a entender que el todo del hombre es esa relación que tenga con Dios. El todo del hombre es confiar a pesar de las cosas que aparentemente sin sentido ocurren en la vida. Confía en Dios porque finalmente las cosas terminarán bien. Confía en Dios porque finalmente Dios es el juez y pagará a cada uno según sus obras. Así que, mis queridos hermanos, ese es el aspecto en el cual Dios nos invita a que podamos tener un crecimiento en sabiduría. El niño Jesús de Nazaret crecía en sabiduría. Y eso es impresionante. Ese es el mayor misterio de todos los tiempos. El niño Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, un jovencito que crecía en sabiduría. Quiero comentarles un testimonio. Cuando estaba en tercer grado de primaria, tenía problemas con la clase de matemáticas. Tenía problemas, no entendía al profesor, me parecía que explicaba muy rápido, pero después hablé con un anciano de la iglesia, le dije que me ayudara a orar por esa situación, porque habían hecho como 2 exámenes, 2 evaluaciones, había salido un poco mal. Y él me dio un consejo, él me dijo, pero si tú quieres, primero, si tú quieres crecer en el conocimiento sobre las matemáticas,
primero tienes que estar con aquellos compañeros que saben sobre matemáticas, que aman las matemáticas. Cuando tú estés con ellos, tú puedes estudiar con ellos y verás que vas a tener otra perspectiva, pero también confía en Dios. Y me habló sobre ese versículo de Santiago que dice, si alguno quiere sabiduría, pida a Dios, quien da a todos sin reproche, da a todos abundantemente. Y realmente oré a Dios y tuve fe, Señor, voy a salir mejor en las próximas evaluaciones. Seguí el consejo, estuve con mis compañeros que sabían sobre matemática. Cuando a veces el profesor predicaba, perdón, cuando el profesor daba la clase no la entendía, pero a veces cuando estaba con mi compañero estudiando, entonces les entendía. Y gracias a Dios pude continuar y saqué las mejores notas. Así que, mis queridos hermanos, la sabiduría es uno de los aspectos en los cuales Dios quiere que nosotros podamos tener un crecimiento. Recuerden cómo termina el libro de Daniel. Los entendidos resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Así que el pueblo de Dios es un pueblo sabio y la base de la sabiduría está en nuestro Salvador Jesucristo. Ok, vamos a leer ahora el segundo versículo, 1 Corintios 3, 16 y 17. Ese se lo di de último a nuestro amigo Emmanuel. Creo que vamos a ver si se conecta su cámara o el audio y puede leer el 3, 16 y 17. Léelo, Jesús. Si quieres lo leo yo, sí lo tengo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿cierto? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Okay. Dice que Lucas dice que Jesús también crecía en estatura y eso también tiene o está relacionado con el cuerpo. En los antiguos se pensaba que mientras más rápido se separara el alma del cuerpo, mejor, porque el cuerpo era algo que perecía, pero el espíritu era algo que trascendía y era eterno. Por eso las personas querían liberarse del cuerpo. Y en la cosmovisión judía, en la cosmovisión bíblica, sabemos que el alma y el cuerpo es una sola entidad. Si el cuerpo está bien, la mente, la conciencia, el alma también está bien. Y así, si el alma está bien, si nuestros pensamientos están bien, también hay un buen funcionamiento del cuerpo. Jesús crecía en estatura, tenía un desarrollo físico. También es un mensaje para nosotros. Puedo recordar ahora que hay un mensaje especial como pueblo adventista, el mensaje del tercer ángel, y también está relacionado con la reforma que debemos tener en nuestra salud. Y especialmente este mensaje se vuelve más relevante, mucho más relevante ahora cuando vemos un deterioro muy masivo en la salud, cómo nuestra salud está siendo afectada por diferentes formas, ¿no?, de alimentación. Cuando vamos al supermercado, la mayoría de las cosas que tienen conservantes, que dañan nuestro cuerpo, muchas cosas ya no son tan naturales. Incluso las mismas cosas naturales también poseen químicos que están dañando nuestro organismo. Pero Dios quiere que podamos ser lo más sanos posibles
Hay un consejo de la misma lengua, porque yo creí en este mensaje, yo creí en el mensaje de Salmo que escribió abundantemente, y ella recomendó 8 remedios naturales, porque sabemos que es mejor prevenir antes que lamentar. Es mejor que podamos anticiparnos ante la enfermedad que estar en la enfermedad y querer salir de ello. Así que hay 8 remedios naturales: la luz solar, la alimentación adecuada, agua abundante, aire puro, la confianza en Dios, el ejercicio físico, la temperancia. Son esos elementos que nosotros deberíamos tener en nuestra vida para un crecimiento del cuerpo. El espiritual, ¿no? Sobre todo, también refleja. Un estudio dice que las personas que van a la iglesia viven más. ¿Por qué? Porque primero aprenden a tener confianza en Dios y tienen un compañerismo también con los hermanos. Eso nos ayuda a tener más seguridad, una perspectiva más positiva del futuro. Así que el llamado es a cuidar nuestro cuerpo, porque aún cuando este cuerpo, dice la Biblia, nació en contaminación, aún así Dios quiere habitar. ¿Por qué? Porque Dios quiere limpiarlo. Y como dice el versículo que se acaba de leer, nuestro cuerpo es un templo. Debe estar lo más limpio posible para que Dios pueda habitar en cada uno de nosotros. Yo recuerdo la historia de Hulda Cruz. Ella ya había pasado los 50 años y tenía diferentes problemas de salud. Tenía hipertensión, otros problemas más. Había tenido una vida insatisfecha, hasta que un día ella tomó la decisión de cambiar, porque tuvo una operación y se salvó de milagro. Ya tomó la decisión de tener una vida mucho más saludable. Así que comenzó a comer más sano, comenzó a hacer ejercicio, a dormir bien, porque ella de todas maneras pensaba que le quedaba poco tiempo, pero ella dijo, aunque me quede poco tiempo, voy a hacer todo lo posible por hacer las cosas bien en el final. Y ella comenzó a sentir una pasión por correr, por caminar, por subir montañas. Y resulta que esta persona tuvo lugares y subió varias montañas alrededor del mundo. Y ella escribió un artículo y dijo, los últimos 50 años, después de los 50, estos últimos años han sido mejores que los primeros 50 años de mi vida. Así que imagínense todo lo que podemos hacer si cambiamos nuestra actitud y si cambiamos la manera, ¿no?, en que tratamos nuestro cuerpo. En una sociedad actual estamos viendo que hay algo excesivo con el trabajo, excesivo también con la falta de sueño, estamos durmiendo menos. Un estudio decía que en la pandemia las personas habían descansado menos que antes de la pandemia. Era el tiempo cuando las personas estaban más libres, pero era el tiempo cuando las personas habían dormido menos. Eso es un dato muy interesante. Claro, tal vez por las redes sociales, tantas cosas que podemos ver, pero hay un llamado a que nosotros cuidemos el cuerpo, porque es la manera en que nosotros podemos estar en una conexión más íntima con Dios. Alguien dijo una vez que si nos duele la cabeza, si tenemos dolor por aquí, por allá, entonces no vamos a estar completamente concentrados para alabar a Dios. Así que, hermanos, ese es el llamado a que podamos crecer también en el cuerpo. Y ahora vamos a leer el tercer versículo, San Juan 14:15. Y esto tiene que ver con la gracia, porque Jesús también creció en gracia. Toca a mí. San Juan 14:15.
Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Okay? ¿Qué es la gracia? La gracia se puede entender como el regalo, la gracia que Dios nos da, pero también se puede entender como el favor de Dios. La gracia es el favor. Crecer en gracia es tener el favor divino. Si ustedes se dan cuenta, hubo personas que tenían el favor de Dios, aún estando en las peores circunstancias de su vida. Recuerdan, por ejemplo, la historia de José, un esclavo en Egipto, pero dice que Dios estaba con José. Estaba en la cárcel, pero Dios estaba con José donde estaba. Pasó por momentos difíciles, pero dice Dios estaba con José. Jesús, el niño Jesús de Lucas 2:40, crecía en gracia, es decir, crecía en el favor de su padre. Los que son padres pueden entender ese crecimiento, observar el crecimiento de los niños cuando primero son niños, después se vuelven adolescentes, después se tornan adultos. Pero los padres siempre van a ir creciendo en ese amor por sus hijos. Jesús también crecía en la gracia para con su padre. Tenía el favor de Dios desde su temprana edad. Así también los padres tienen ese amor sin reserva por sus hijos, de modo que todo lo que tienen es de los hijos, las fuerzas, y hay una razón por la cual luchar. Jesús le decía en el sermón del monte: ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre no nos dará las cosas buenas. Así que crecer en gracia es entender primero que Dios nos ama. Eso es crecer en gracia. Primero viene con el reconocimiento de que Dios nos ama. Cuando entendemos que Dios nos ama, todo lo que Él ha hecho, cuando entendemos el fundamento de las Escrituras, entonces en ese momento nosotros decidimos amarlo a Él de regreso. Ese es el crecimiento en gracia, cuando nosotros respondemos al amor divino. Regresamos el amor que primero Él nos ha dado. Y por eso San Juan dice: si me amáis, habla del amor, si me amáis, entonces guarden mis mandamientos. Si ustedes me aman, entonces deben evidenciar de que me aman plenamente cuando ustedes hacen, obedecen lo que yo les mando. Y esto tiene que ver también el mandamiento. ¿Quién es el mandamiento? El mandamiento es Jesús mismo, las palabras de Jesús. Eso es el mandamiento, lo que Jesús dice. En la historia de los 2 simientes de Mateo 7, dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero, ese pero es como la parte negativa. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos, y soplaron vientos, y fue grande su ruina. Así que, hermanos, cuando prestamos atención a la palabra de Dios, cuando intentamos cumplirla con amor, estamos entonces creciendo en la gracia. Y el último versículo está en Hechos 10:38. Hermana, lo puede leer. Creo que le dije a la hermana Ana, Elda, ¿cierto? Hechos 10:38, porque también A dice mí que me Jesús tocaba. crecía. ¿A quién? Me tocaba a mí. A mí.
Deciré. Ok. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Hechos Santo, 10:38, sí. como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el pueblo, porque Dios estaba con él. Gracia también es un crecimiento con los hombres. No solamente con Dios, sino también con los hombres. ¿Qué piensan las personas de mí? ¿Soy una persona buena? ¿Soy una persona mala? ¿Soy una persona amable? ¿O no? El crecimiento con los hombres tiene que ver con la relación que yo tengo con otros. Y ahí está la regla de oro. Haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. O no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. En Hechos 10:38 se ve a un Jesús activo, preocupado por las necesidades de la humanidad. Una iglesia es iglesia, primero en su relación con Dios, pero también iglesia en su relación con las personas. ¿Cuál es el impacto que la iglesia hace en la sociedad? O más allá, más personal, ¿cuál es el impacto que yo hago en la sociedad? Jesús sanaba a las personas. Si una persona tenía un dolor, Jesús oraba, pasaba su mano sobre él y lo sanaba. Si una persona tenía lepra, Jesús oraba y esa persona quedaba libre de esa enfermedad. Si una persona era paralítico, Jesús lo levantaba. ¿Qué hacemos nosotros para seguir ese ejemplo? Crecer en gracia es tener un amor genuino por las personas. Es entender los problemas. Es escuchar a las personas. ¿Por qué será que tenemos dos oídos y una sola boca? Alguien dijo que es porque debemos escuchar más y hablar menos. Cuando escuchamos más a las personas, entendemos. Cuando escuchamos nos damos cuenta cuáles son las preocupaciones. Porque las personas, dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Las personas van a hablar de sus problemas, de sus necesidades. Cuando entendemos eso, podemos ser un alivio para esas personas. Jesús fue un alivio para la humanidad. Jesús es un alivio para cada uno de nosotros. Cuando estamos en los peores momentos de nuestras vidas, oramos y Jesús nos restituye completamente, plenamente. Aún no hemos salido del problema cuando ya Jesús nos está sanando. Él comienza primero por la mente, pero también sana el cuerpo. Nosotros debemos restituir la mente. ¿Cuál fue la misión de Cristo? La misión de Cristo fue sanar, predicar y enseñar. Él dijo en una oportunidad, citando el libro del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios está sobre mí para quebrantar las ataduras, para dar libertad a los cautivos, para pregonar el año Creo, César, creo que estás muteado, no sé, creo que tienes mala señal, pero no te escuchamos. ¿Estás allí? ¿escucharme? Ya, ahora sí, ahí sí te escucho. Sí. Ya. Ok, nosotros mismos hemos sido impactados por el pecado. Nosotros mismos hemos sufrido. El Señor nos alivia cuando oramos, cuando cae su espíritu sobre nosotros. Así también por las personas. Así también nosotros tenemos una obra que hacer. Así que nuestra influencia debe ser el bien. Nuestra influencia debe ser para el bien. Debemos preocuparnos y amar profundamente a las personas. Y finalmente,
hay algunos consejos que quisiera dejarles. El primero es, hablando sobre la sabiduría, cuando leemos un texto bíblico, debemos preguntarnos cómo practicar lo que he estudiado, cómo practicar lo que he aprendido a través de la Biblia. La sabiduría es la práctica. El conocimiento real se forma no solamente cuando entiendo, sino también cuando practico, y eso hace que sea una persona más sabia. El siguiente consejo es hacer un horario, planificar para poder tener una vida más saludable. Es bueno que podamos hacer ejercicio, que podamos hacer recetas más saludables, que podamos tomar tiempo para estar al aire libre, tomar un poco de sol. También en la parte del crecimiento en la gracia, nosotros deberíamos practicar un cristianismo genuino. Yo siento admiración por otros grupos que realmente se toman en serio lo que es una vida cristiana. Otros grupos religiosos, algunos son católicos, he conocido a personas que tienen una vida espiritual muy fuerte, realmente practica lo que ellos creen. Y nosotros también deberíamos copiar esos ejemplos genuinos de vivir un cristianismo realmente total, de oraciones sinceras, de ayunos sinceros, de intercesiones. Son cosas de fe espirituales y del individuo, pero que nos ayudan a crecer más para esa relación con Dios. Y finalmente, el crecimiento en gracia con los hombres. El consejo es que debemos escuchar más a las personas y ser una fuente, por la ayuda de Dios, de ayuda y de alivio para cada una de sus cargas. Así que, hermanos, ese es el corto tema que tenía para ustedes. Y quiero decirles que este tema lo saqué brevemente de Pensamiento Semilla. No lo había desarrollado tan totalmente, pero en vista de que se me invitó a predicar, quería compartirlo con cada uno. Y una de las cosas que estoy haciendo es cada vez que escucho una prédica, cada vez que tengo alguna experiencia que se pueda relacionar con la vida espiritual, la anoto a la antigua, con una nota. Y los animo para que ustedes también lo hagan, porque es un ejercicio útil para que nosotros podamos reflexionar. Nuevamente agradezco a Jesús por hacerme la invitación. A ti, César, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que, bueno, consejos prácticos muy interesantes. Roberto, la hermana Ana, también allí, creo que son algunas de las personas que he visto desde la Anaudi Zavala, de que bendiga, pasar un hermoso sábado con. Vale, bueno, igual, como decía, muchas gracias, César, y igual a los que pudieron escuchar el sermón, bueno, estos consejos prácticos, que bueno, que Dios nos permita ponerlos por obra. Y para finalizar, César, me gustaría pedirte a ti mismo si puedes tener una oración de despedida, una oración de consagración. Okay, oremos entonces. Padre que moras en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias porque nos has permitido compartir en esta mañana de sábado. Quiero pedirte por cada uno de los hermanos que han estado conectados a este culto vía Zoom, que tú estés con ellos y con sus familiares. Que lo que hemos hablado esta mañana, Señor, pueda ser de crecimiento para nosotros. Muchas cosas que ya sabemos, pero necesitamos recordar. Por eso, Señor, tú recordabas al pueblo de Israel, porque somos a veces fáciles para olvidar, pero siempre tú nos dices, Señor, nos muestras lo que debemos hacer para el tiempo. Que el ejemplo de Jesús pueda ser el ejemplo que nos ayude al crecimiento. Lucas, Señor, habla sobre el niño
Lucas habla sobre la temprana edad de Jesús y cómo Jesús crecía. Así nos muestra el ejemplo perfecto de cómo debe también ser nuestro crecimiento. Permite, Señor, que esto sea posible con el poder de tu Santo Espíritu. Quédate con nosotros, Señor. Límpianos de todo mal. Danos un bendecido sábado, porque todo te lo pedimos en el nombre amado de Jesús. Amén. Bueno, gracias César, gracias a cada uno de los hermanos que nos pudo acompañar. Le recordamos el próximo sábado la escuela sabática a las 10 de la mañana y el día de hoy en la tarde tenemos nuestro encuentro matrimonial a las 4:30, todos invitados, bueno, todas las parejas que se inscribieron, los esperamos. Así que chao familia, que sigan Chao, chao. pasando un lindo sábado. Saludos, César. Bendiciones a todos. Chao. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Muchas gracias por el mensaje. Chao. Feliz sábado, hermano. Nos estamos viendo la tarde. Chao, hermanito. Oye, tengo un aviso cortito, antes que se vayan. Un aviso cortito. La cosa que la Kena me encargó, que están por allá trabajando ahora, armando las cosas con colores. Los que van a ir a las 3 de la tarde tienen que ir con el pase de movilidad. Tienen que llevar el pase de movilidad. Importante porque si no van a fiscalizar, tienen que estar ahí los aforos y esas cosas. Y tienen que ir todos bonitos, me dice, pero cómodos. Cómodos, pero bonitos. Porque así como recomendaba el pastor, vamos a tener actividades al aire libre, entonces vamos a estar respirando aire puro en el solcito, pero tienen que estar cómodos, pero al mismo tiempo que se vean bonitos. Eso. Pues, Vale, hermano, gracias, Robert. un abrazo, gracias pastor. Gracias. Gracias por el mensaje. Chao. Chao, chao. No, las puertas se abren así.